El escándalo y la causa ya judicial con respecto a la violencia de género que denunció Fabiola Yáñez, ex primera dama de la Nación, en contra de Alberto Fernández, expresidente, está ocupando gran parte de la agenda pública nacional. Es un caso que está consumiendo muchas horas de información. Hay mediciones, nos preguntábamos la semana pasada cómo está impactando esto en la política, cómo está impactando en el peronismo, ni qué hablar del propio Alberto Fernández. En las últimas horas se conoció una medición que hizo la consultora Suban Córdoba y Asociados y queremos hablar con Gustavo Córdoba, con quien ya estamos en comunicación. ¿Qué tal, Gustavo? Buen mediodía. Marcos, ¿cómo andamos? Un placer. Bien, muy bien. Bueno, midieron, Gustavo, el impacto que está teniendo el caso Alberto Fernández. ¿Qué datos destacas del trabajo que hicieron? Primero, que el 90% de los argentinos están informados del tema, lo cual es algo, 9 de cada 10, Marcos, es la totalidad de la sociedad argentina que tiene dato o tiene información o tiene opinión respecto de este escándalo. Y me parece que ese es el primer dato relevante. El segundo tiene que ver con el grado de relevancia o de insignificancia que tienen distintos temas. Hicimos un ranking en donde el escándalo de Alberto quedó en el puesto número 11, por detrás de la crisis económica, por detrás de la desocupación, por detrás del aumento en los números de la pobreza, por detrás de los viajes privados de Milei pagados con fondos públicos, el aumento de los fondos reservados de la CIDE de más de 100.000 millones. Es decir, el tema es grave, pero no es el tema más grave de agenda. Y esto me parece que es lo relevante, que la agenda comunicacional de los argentinos a veces coincide con lo que los medios instalan y a veces no. Claro, no se corresponde en este caso, Gustavo, con el despliegue mediático que estamos haciendo en cuanto a la cobertura del caso Alberto Fernández, con lo que a la gente le preocupa, ¿no? Y considera más importante. Hay dos elementos a tener en cuenta. El primero es que el gobierno tiene baja credibilidad en el tema violencia de género. Digo, un presidente que tiene discursos misóginos, que ejerce la violencia verbal desde antes de la campaña electoral, no puede pararse desde ningún lugar creíble en estos temas. Punto uno. Y punto dos, yo te diría, los antiguos romanos inventaron el concepto pan y circo para entretener a la plebe en momentos de crisis, ¿no? Ese término, pan y circo, funciona, pero cuando pan y circo están equilibrados, no cuando es solamente circo y falta el pan. Por eso la crisis económica es un problema gigantesco para el gobierno, porque al no encontrar resultados de corto plazo, esto se le puede volver en contra del gobierno como una situación de falta de gobernabilidad en el corto plazo, ¿no? Bueno, el 60,5% de la población, según la encuesta de Suban Córdoba, cree que los libertarios están aprovechando el caso Fabiola para que no se abra la crisis. Bueno, ahí tenés un dato. Incluso más, 1 de cada 4 votantes de Milei en el balotaje, en la segunda vuelta, creen lo mismo. Es decir, que hasta sus propios votantes se dan cuenta de la maniobra, con lo cual te digo, la comunicación política, la comunicación gubernamental, entre otras cosas, te ayuda a ganar tiempo como gobierno. Ahora, si vos ganás tiempo y no podés mostrar resultados concretos, ahí empiezan los problemas, ¿no? Gustavo, en orden del armado político y del armado de construcción de un discurso opositor, el caso Alberto Fernández sí tiene efecto en cuanto a que puede llegar a demorar más la reconstrucción de una oposición que sea competitiva electoralmente. No lo sé, pero sí creo que hoy la política tradicional, los partidos tradicionales, entre ellos el peronismo, que es el principal partido de oposición, tiene el enorme desafío de reinventarse. Así como está, si no se moderniza, si no se agiorna, y bueno, creo que vamos a tener Milei para rato, o al menos en la fisonomía de lo actual, ¿no? Porque hay que reconocer también que para la elección del año que viene faltan todavía 2 octubres, con lo que significa en términos temporales que falten 2 octubres, sabiendo que 3 semanas en la Argentina es ciencia ficción, ¿no? Gustavo, hay quienes dicen el peronismo tiene que ayornarse, ¿no? Que tiene que mostrar una nueva cara, nuevos dirigentes, pero no es una crisis tan profunda. Otros lo dramatizan bastante más, dicen, bueno, esto es un cimbronazo muy fuerte
que obliga al peronismo a repensarse, a redefinirse más de fondo. ¿Vos cómo la ves? Mirá, creo que más allá de las caras, hay que trabajar desde la política con credibilidad, tratando de recuperar la credibilidad perdida, porque por algo ganó Milei, no ganó por generación espontánea, ganó por el descrédito de la política tradicional y sobre todo el peronismo. Entonces, hay que plantearse que esto para mí es una enorme oportunidad y creo que el objetivo más importante debe ser el de la transparencia en los mecanismos de decisión, de cómo se eligen los candidatos, porque siempre está la sospecha del dedo, viste que los partidos Sí. políticos terminan siendo maquinarias de candidaturas a candidaturas. Entonces, creo que le haría bien a la democracia argentina que la política entienda, la política profesional, la tradicional, que Milei les ganó sin tener partido político, Marcos. Ujú. Milei no tenía dirigentes provinciales, simplemente tenía redes sociales. Entonces, fíjate vos el desafío. Hasta te diría que la política tradicional debiera entender el formato digital, porque perdió la elección presidencial básicamente en esa instancia. Gustavo, en este contexto, ¿hay o tienen más oportunidad, más chances, construcciones que tienen componentes peronistas, que se identifican en parte con el peronismo, pero que arman algo más amplio? Por ejemplo, lo que está intentando hacer Schiaretti. Mirá, es interesante, sobre todo porque todo intento de armado en un momento no electoral es relevante en la Argentina. La construcción de poder es lo que tienen que hacer los espacios políticos. Ahora, déjame decirte que tiene todo que ver con el contexto económico del gobierno. Si el gobierno no se recupera o no muestra señales concretas de recuperación económica en el poder adquisitivo, bueno, allí sí estos armados pueden llegar a tener un rol clave, ¿no? Porque imagínate un escenario legislativo en donde el gobierno no logra hacer pie en muchas provincias y que surja una tercera fuerza. Eso puede ser realmente interesante de ver, ¿no? Gustavo, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos. Un Al gusto. contrario, abrazo enorme. Gustavo Córdoba, consultor político de la consultora Suban Córdoba y Asociados, que hizo un trabajo que publicó ayer en el tradicional ya domingo de datos de esa consultora, esta vez midiendo el impacto del caso Alberto Fernández, y es un dato interesante, ¿no? Cómo no necesariamente hay una correspondencia directa entre la cobertura mediática de un tema y lo que la gente considera como lo que realmente es importante para su vida, para su calidad de vida. El tema Alberto Fernández tiene 11 preocupaciones por encima, entre ellas la situación económica, la situación de inseguridad, la situación de potencial desempleo de muchos argentinos. Eso es lo que hoy está principalmente preocupando a la población.